Bienvenidos una vez más a lo que es la escuela bíblica. Estamos comenzando con el módulo 1 y ya vimos lo que es la introducción, lo que vimos la justicia de Dios, la doctrina de la justificación y estamos estudiando lo que es Romanos 6. En Romanos 6 estamos viendo este capítulo en dos divisiones. La primera, donde estamos viendo prácticamente que es una incoherencia para los que nos llamamos de ser cristianos de continuar con el mismo estilo de vida. Pablo pone con toda claridad que ya como creyentes la evidencia de un genuino cristiano es su santificación al parar en la vida misma un hábito pecaminoso. Y en la segunda sección estamos viendo que ahora somos esclavos de Dios. Vimos a grandes rasgos lo que implica ser esclavos de Dios. Vimos que la conversión también es una transferencia, de una esclavitud a otra, en la que dijimos que todo ser humano siempre desde que nace es esclavo. Y vimos esa transferencia y el día de hoy vamos a estudiar ambas esclavitudes en el sentido de cómo ambas se van desarrollando, cómo ambas esclavitudes se desarrollan. Romanos 6:19, les leo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero que observen cómo de alguna manera este texto nos indica que tanto en la esclavitud al pecado como esclavitud hacia Dios tiene un desarrollo. Ambas esclavitudes encuentran un desarrollo, no son estáticas, son dinámicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, me estoy refiriendo a que en el sentido de la esclavitud pasada en la que nos encontrábamos de pecado, es constante, pero en una espiral negativa. ¿Por qué? Porque degrada al hombre inmoralmente. Su camino es de una manera negativa porque es degrada, ¿no? El pecado contamina. Hay un texto ahí en Mateo 5 que dice que somos la sal de la tierra, y al implicar que somos la sal, quiere decir que la tierra está en ese proceso de descomposición. Y cuando hablo de la tierra, no me refiero a la tierra como tal, literalmente, a los árboles, a la creación. Me refiero a la vida misma, al sistema en el que estamos, todo esto que rodea y tiene que ver con el hombre y su desarrollo, de alguna manera está manchado por el pecado y tiende, obviamente, a la descomposición. Y habla de una constante, ¿no? Va caminando de una manera negativa, desarrollándose. Y la segunda, que es la que nos interesa y vamos a estudiar, habla de que también esta esclavitud es constante, pero de una manera positiva, porque la espiral va en ascendente, es progresista, vamos caminando a una perfección. No somos perfectos todavía, pero nuestra vida ya es marcada, no por ser máquinas de pecado, sino porque ahora día a día nos apartamos para el Señor. Entonces vamos a analizar esta segunda sección que tiene que ver con lo que estamos estudiando, la segunda esclavitud. ¿Cómo nosotros pudiéramos pensar si esta esclavitud va en progreso, va en desarrollo, no es estática? ¿Cómo pudiera entonces desarrollarse en la vida del creyente? Bueno, una de las cosas que necesitamos ver es que la esclavitud se desarrolla a través de la comunión. Miren, ¿cómo es que una persona va corrompiendo su vida? Obviamente, cuando esa persona está en comunión directa con la maldad. A mayor maldad, mayor contaminación, mayor espiral descendente de degradación. Y de esa misma manera es el desarrollo de la comunión, a esta esclavitud, donde se desarrolla a través de la comunión. Fíjense, uno de los puntos primero que necesitamos observar es que necesitamos nosotros ver que esta comunión con el Señor está fundamentada en la obediencia de nuestra parte. Algo hemos estudiado la semana pasada acerca de la obediencia y dijimos que la obediencia es un fruto del nuevo cristiano, de la nueva naturaleza, del nuevo creyente. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra comunión? Bueno, a través de obedecer al Señor. Fíjense que en Lucas capítulo 6:46, no sé si voy muy rápido, le voy a bajar más a mi velocidad. En Lucas 6:46
el Señor hablando precisamente de esto, él menciona lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Quiero que observen cómo nuestro Señor utilizó una figura que en el Nuevo Testamento, sobre todo en el contexto del Nuevo Testamento, era muy entendible para ellos. Nosotros vimos algo acerca de la relación que existe entre el curios y el doulos. Curios implica señor y doulos implica esclavo. No puede haber un doulos sin un señor y viceversa. Entonces el Señor les dice: oye, qué interesante que tú me llames a mí Señor, Señor, pero no eres mi esclavo. ¿Cómo puedo yo saber que tú eres mi esclavo? A través de tu obediencia. Entonces vean cómo la esclavitud, en la segunda esclavitud, ¿verdad?, que estamos ahorita estudiando, que es la esclavitud a Dios, tiene un desarrollo, tiene un crecimiento y comienza con la obediencia, una obediencia total. Ahora, no quiero ahondar en eso porque ya lo vimos la semana pasada. El segunda, se puede decir, elemento que nos ayuda de alguna forma a desarrollar esta esclavitud a Dios es la lectura de la palabra. Qué interesante que el Señor, a través de toda la Biblia, encontramos la instrucción de que no te apartes de este libro de la ley. Está Deuteronomio 6, del 4 en adelante, está Josué 1, del 8 al 9, está el Salmo 1, todo el Salmo, y vemos cómo de alguna manera el Señor considera el hecho de que es primordial la lectura de las Escrituras, porque a través de la lectura escuchamos nosotros la instrucción de Dios. Fíjense, comunión significa interactuar, comunión significa compañerismo, comunión significa vidas compartidas. ¿Qué implica esto? Que nosotros como cristianos, en el momento en el que nosotros estamos caminando aquí en la tierra, tenemos una vida compartida con el Señor a través de su palabra, porque es a través de su palabra por la cual nosotros, de alguna manera, recibimos la instrucción de Dios. Es a través de su palabra por la cual nosotros escuchamos, ¿no?, de alguna manera sus mandamientos, la voluntad del Señor, perdón, y de alguna manera somos obedientes a ella. Entonces, vean cómo la comunión entre Dios y nosotros va nutriéndose de parte de Dios hacia nosotros a través de su palabra. Él hablándonos a través de ella, instruyéndonos, dándonos ese entendimiento de cuál es su voluntad. E incluso lo leemos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto de día y de noche hace referencia a una constante, o sea que nosotros no debe de ser de alguna manera eventual, ¿no? Hoy leo, la próxima semana no, en un mes, no, 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 sino una disciplina de nosotros en nuestra vida espiritual donde hay una constancia. Esa constancia está en crecimiento, vamos aprendiendo a través de la palabra. Y mira lo que dice: para que guardes. ¿Cómo comienza, dijimos, proceso de esclavitud en crecimiento? La obediencia. Entonces, el Señor dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay muchos que dicen: yo quiero la bendición de Dios, pero no obedecen las escrituras, ¿no? No, ni siquiera la leen. Entonces, una de las cosas que vimos a lo largo de estas clases es de que muchos buscan al Señor por lo que Él les pueda dar y no por lo que Él es. La Biblia siempre centra que nuestra motivación por buscar a Dios debe de ser por lo que Él es, ¿no? Y Él merece adoración porque Él es Dios y punto, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente punto que vamos a ver en el desarrollo de esta esclavitud con Dios es la oración. Fíjense cómo va la comunicación. Dios nos comunica a nosotros su voluntad a través de la palabra, pero ahora nosotros a través de la oración nos comunicamos con Dios. Entonces, la comunicación es un va y viene. O sea, Dios nos habla a través de su palabra y nosotros a través de la oración también tenemos comunión con Él. La oración es una parte fundamental en la vida del creyente. Dice Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos
vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, estad siempre gozosos. Fíjate, estad siempre gozosos. Implica en las buenas y en las malas, ¿no? No importa la transición en la que estemos viviendo, atravesando la circunstancia, debe de haber gozo en nuestro corazón, porque en esa oración a Dios no es de que nosotros estemos comunicando a Dios nuestras necesidades, sino que Dios ya las conoce. Vean lo que, bueno, aquí no lo tengo. Vean, por ejemplo, Mateo capítulo 5, si no, yo se los leo, no hay problema. Si lo tienen a la mano y son rápidos, ahí lean. Si no, mejor escúchenlo, no hay ningún problema, ya lo encontré, aquí está, miren. Les voy a dar la cita, Mateo 6, verso 6. Dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vean, esta es la clave porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué implica esto? Esto quiere decir que nosotros a través de la oración no estamos informando a Dios lo que nos está pasando. Muchos cristianos pueden llegar a pensar que Dios no está enterado por la situación por la que estás pasando porque no ves la mano de Dios ahí. Sin embargo, eso no quiere decir eso. El hecho que no veas, según tú o según yo, según cualquiera, bajo nuestra perspectiva en la situación, que Dios no está obrando, no significa que Dios no esté obrando. Significa que Dios está permitiendo para trabajar en nuestras vidas. Y en la oración nosotros no comunicamos a Dios algo. Él ya sabe, por eso dice ahí el texto, Él ya sabe nuestras necesidades antes que nosotros se la pidamos. Es por eso que Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es soberano, Dios está al control de todo. No lo toma nada por sorpresa, no hay nada que de alguna manera se salga de su control, porque si no, no sería soberano. Entonces, es ahí donde viene nuestra paz y nuestra confianza. Pero ¿por qué muchos cristianos no avanzan en su crecimiento ni en su madurez? ¿Por qué andan todos temblorosos ahí, llorando como la muñeca fea entre los rincones? ¿Por qué anda ahí todo apachurrado? Porque por falta de fe, falta de oración, falta de nutrir esta comunión con Dios. Cuando nosotros nutrimos nuestra comunión con Dios y entendemos quién es Dios, entonces eso nos da paz a nuestro corazón, el saber que Él tiene todo bajo control. Entonces, ese es el punto en el que nosotros como cristianos desarrollamos nuestra comunión con Dios y de alguna manera va creciendo nuestra esclavitud a Dios. Dejamos de ser esclavos al pecado para ser esclavos a Dios. Una esclavitud que se nutre a través de la comunión. Una comunión que va ligado a lo que es la obediencia, lo que es la palabra, lo que es la oración. Ahora, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muchas veces nosotros tendemos a, pues como todo nos puede pasar, ¿no? Del hecho de que pues todavía seguimos en un cuerpo que no ha sido glorificado, con la inclinación probablemente a ser tentados. Y para muchos la tentación es más fuerte. La tentación es más fuerte porque han cambiado estos medios de gracia que Dios nos dio, lo que estamos estudiando, para nutrir nuestra comunión y nuestra esclavitud a Dios. Lo estamos cambiando por cosas que vemos, cosas que escuchamos. Y eso que tú ves y eso que tú escuchas está nutriendo tu vida. De tal manera que el hecho que tú hagas algo no es porque surgió de repente, surgió porque lo fuiste sembrando, fuiste desarrollando, ¿no? Como ahorita decíamos, ese estado, esa inclinación de contaminación en tu mente. O sea, tu mente no llegó a contaminarse así de la noche a la mañana, fue periódicamente a través de un proceso. ¿Por qué? Porque sustituimos la oración, la palabra, y de alguna manera nos nutrimos por el Facebook, vemos imágenes, cosas, escuchamos en YouTube, leemos, vemos cosas que no nutren nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es ningún secreto el por qué muchos cristianos no tienen victoria espiritual. ¿Por qué no hay una victoria espiritual? Porque han dejado su comunión con Dios.
están dejando a un lado su esclavitud de nutrir su vida espiritual con el Señor. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos considerar. Somos esclavos de Dios y esta esclavitud de alguna manera no es estática. Es una esclavitud que va creciendo, se va desarrollando a través de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo es nuestra comunión con Dios? Basada en la obediencia, que se nutre a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Obviamente hay más cosas que podríamos nosotros incluir, como por ejemplo el ayunar, ¿no? Es un buen recurso en el sentido, no para pedirle un favor a Dios. Vamos a ver una sección especial para lo que es el ayuno, porque muchos malinterpretan el ayuno. Muchos toman el ayuno como si fuera hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Yo ayuno, ahora me das esto, como si fuera un trueque, como si pudiéramos negociar con Dios lo que yo quiero. Y de alguna manera, pues no, eso no es el ayuno, ¿no? Entonces vamos a ir viendo con más claridad conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a regresar a lo que es el bosquejo de Romanos 6. Ya vimos que ambas esclavitudes se desarrollan. Ahora vayamos a ver la paradoja. La paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Repito, una paradoja es un hecho o un dicho que parece de alguna manera contrario a la lógica. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado? No, estamos buscando la paz. Ah, bueno, estás buscando la paz, pero a través de la guerra. Estamos buscando la paz, pero a través de la revolución. O sea, eso es una paradoja. Oye, ¿quieres la paz? Pero la estás buscando a través de medios que de alguna manera pudiéramos decir que no son pacíficos. Bueno, cuando hablo de paradoja, en este sentido, a eso me refiero en el texto de Romanos 6. La esclavitud que para el mundo pareciera como restringir su libertad, la esclavitud a Dios, en realidad es una no es esclavitud, es libertad. Y la libertad que para el mundo aparentemente es la vida cool, la vida nice, la vida donde no rendimos cuentas a nadie, en realidad es esclavitud. Ve nada más qué paradoja de la vida. La esclavitud es la verdadera libertad, la esclavitud a Dios, pero la libertad que ellos llaman libertad es esclavitud. Vamos a desarrollar esto. Dice Romanos 6 del 20 al 22 lo siguiente. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque si el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leamos una vez más. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, y que se resume en la verdadera libertad. Vamos a mirar este proceso. Miren, ¿cómo definen libertad la gente? O sea, de alguna manera ellos llegan a entender que libertad es la facultad de hacer lo que se les venga en gana, ¿no es cierto? Hablando coloquialmente. Uno dice, quiero mi libertad, dice el adolescente a su papá. O sea, ¿qué quiere decir? No quiero que me digas qué hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque soy libre de elegir lo que yo quiera. Eso le llaman ellos libertad. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que aquellos que piensan que la verdadera libertad es hacer lo que ellos quieran, es vivir engañados. ¿Por qué? Porque en realidad son esclavos de los deleites de este mundo. A ver, digámosle a uno que es alcohólico anónimo o que es alcohólico que deje el alcohol. Él no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque él está disfrutando su libertad de esa manera. Pero bajo la perspectiva de hechos, objetiva, del razonamiento, en realidad no es una libertad, es una esclavitud. ¿Por qué? Porque es esclavo del vicio. Es lo mismo con la pornografía, es lo mismo con cualquier otro pecado. En realidad, ellos quieren experimentar la libertad de hacer lo que quieren, pero realmente son esclavos de esos deleites de este mundo. ¿Por qué ellos no vienen a Dios? ¿Por qué no van los domingos a la iglesia? ¿Alguien te ha dicho, no, los domingos?
y menos los viernes en la noche, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que ir a danzar, hay que ir a danzarle al diablo, ¿no? O hay que ir a bailar, hay que ir a disfrutar, hay que ir con los amigos, la botella y ahí su música favorita es la de Pásame la botella, ¿no? Y ahí se la pasan. Pero déjame decirte, ellos piensan erradamente que esa es una manera de escabuir de cierta esclavitud, porque ellos consideran que venir a la iglesia es como restringir su libertad, porque el venir a la iglesia y el guardar sus mandamientos, ellos lo consideran como una camisa de fuerza que restringe la libertad de ellos, cuando no se dan cuenta que es la verdadera libertad. ¿No? ¿No es así una gran paradoja esto? O sea, lo que ellos le llaman libertad es en realidad una esclavitud. Y a lo que ellos le llaman esclavitud es en realidad una libertad. Y es la que nosotros como cristianos experimentamos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir creciendo. Ahora, la libertad que ellos consideran libertad, que nosotros le llamamos esclavitud, en realidad es engañosa. ¿Por qué? Porque proclama muerte. Pero la esclavitud a Dios, ¿qué proclama? Proclama vida, ¿no es cierto? Es la vida de Dios transmitida a nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo menciona una advertencia final. ¿Cuál es esta advertencia final? Bueno, la encontramos en el verso 23, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, no nos engañemos, de verdad no nos engañemos. Si de entre nosotros hay alguien que pudiera decir, no, pero es que es legalista, no, pero es que es fanatismo, no, pero es que Dios no nos pide eso. Déjame decirte algo. El texto ni siquiera necesita interpretación. El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Punto. Punto. Y en la Biblia encontramos mucha lista de qué es pecado. Pecado, en pocas palabras, es errar en el blanco. ¿No? Fuimos diseñados por Dios para cumplir ciertas funciones y nadie la ha atinado. No le hemos atinado a ser padres buenos, no piadosos. No hemos atinado a ser hijos que honren a nuestros padres. No le hemos atinado a ser verdaderos creyentes que obedezcan a Dios, como leímos en Lucas. O sea, de alguna manera hemos errado el camino. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para alcanzar el perdón de nuestros pecados, apartarnos de esa maldad para vivir para Dios. Todo espíritu de antinomianismo, tarde o temprano, sale a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque amaron este mundo. Pablo le dijo a Timoteo, Demas me ha abandonado, amando este mundo, amando este mundo. Qué trágico, ¿no? Algo que quiero que se lo lleven en su corazón y en su mente y que lo reflexionen es esto. El pecado, dijimos que produce separación de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, nadie que viva alejado de Dios aquí en la tierra, nadie que viva alejado de Dios aquí en la tierra, espere vivir cerca de Dios durante la eternidad. Porque muchos tienen la idea que pueden disfrutar los placeres de esta tierra y en la otra vida seguir disfrutando los placeres de la vida eterna. O sea, eso es un engaño. Por eso les acabo de mencionar, ninguna persona que viva alejado de Dios, de su voluntad, de nutrirlo, nuestra relación, esta esclavitud, espere el día de mañana vivir cerca de Dios durante la eternidad. No se puede disfrutar aquí y disfrutar allá. O somos esclavos aquí y padecemos por Cristo y disfrutamos allá, o disfrutamos aquí y no nos importa someternos al señorío de Cristo y en la eternidad no la vamos a pasar bien. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos recordar siempre. No podemos nosotros cambiar la bendición de Dios por un miserable plato de lentejas. Es lo que Esaú hizo con Jacob. ¿Yo para qué quiero la primogenitura, no es cierto? Dame ese plato de lentejas. Cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y así hay muchos
muchos cristianos o supuestos cristianos que de alguna manera acaban comiéndose el plato de lentejas y al final de sus días lo único que cosechan es desolación, angustia, tristeza, dolor. Y déjenme decirles algo, cristiano que prueba el pecado lo pagará caro, lo pagaremos caro, hermanos. El pecado nos ofrece placer, pero es un placer momentáneo, porque sí hay placer en él, porque si no nadie pecaría. Hay un placer, pero déjenme decirles algo, al final terminaremos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Muchas veces decimos, bueno, pues este pecadito, ¿qué voy a cosechar? Pues nadie se va a dar cuenta. Y de la noche a la mañana nos damos cuenta que terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Y cuando vemos la situación, vemos toda una estela de desgracia, de desolación, porque así es el pecado. Engaña el corazón de toda persona. Ahora bien, módulo 1, continuamos. Ya vimos, o mejor dicho, estamos en el estudio de fundamentos de la fe cristiana. Ya vimos la introducción, la justicia de Dios, la justificación, Romanos 6. Y bueno, pues ya vamos por la mitad, ya lo demás ya es más, no es tan largo. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con la gracia de Dios. Vamos a ver la primer parte. La primer parte y la semana próxima veremos la segunda parte. La gracia de Dios. Primeramente, quiero definir qué es gracia. Miren, la palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Es aquello que se otorga sin mérito por parte del que lo recibe. Pastor, explíquemelo más claramente. Bueno, lo voy a explicar. La gracia quiere decir que nosotros no hicimos nada que motivara el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros, uno de los problemas del hombre es el pecado, es el pecado original. Hablar del pecado original es hablar de la naturaleza caída, pecaminosa, que fue heredada a través del pecado de Adán y Eva y que ahora está en toda la humanidad y que inclina o lleva al hombre a una inclinación hacia la maldad. Pero ese hombre lo único que hace es pecar, es ofender a Dios con sus acciones. Entonces, cuando hablamos de gracia, es hablar de un favor que Dios derrama sobre esa persona sin que esa persona hiciera algo que motivara el amor de Dios. Quiero preguntarles, ¿cuántos de los que me están escuchando han hecho algo que haya motivado el amor de Dios sobre sus vidas? ¿Qué hiciste de bueno, si pudieras decirlo, para que Dios derramara su amor de misericordia para ti? No hicimos realmente nada. Es por eso que es gracia. Es un favor inmerecido, algo que no lo recibiste sin que tú hicieras algo. Y esto implica que al ser algo que viene de Dios, no lo motivamos nosotros, sino el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia. La gracia la podemos dividir en dos categorías, la gracia común y la gracia salvífica o la gracia especial. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común es de alguna manera, la gracia común es la bondad de Dios por medio de la cual Él da muchas bendiciones inmerecidas a todas sus criaturas. Déjenme, se los explico de otra forma. Cuando a la palabra gracia se le agrega la palabra común, estamos hablando de común, se refiere a todo tipo de persona. Todo tipo de persona sin considerar su estado espiritual, sea mundano, sea cristiano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. La gracia común, entonces, es la bondad de Dios por medio de la cual Él da muchas bendiciones inmerecidas a todas sus criaturas. Dios, recordemos que es, hablando de creación, Él es el Padre de todos. Hablando de creación. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Observa esto, ¿eh? Es algo que Dios está prometiendo. Esta promesa
que Dios está dando a Noé después del diluvio no fue dirigida solamente a Noé y a su familia, sino a todos los seres vivos en general. ¿Qué quiere decir? Que es una gracia común, porque abarca a toda su creación. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, y no hace distinción entre Noé y la otra y las familias, ¿no? de la tierra. Génesis 9, del 8 al 15. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Observa, todos. Verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Qué quiere decir esto? Que este pacto que Dios realiza con Noé de alguna manera es universal, porque abarca a toda la raza humana, sean creyentes o no sean creyentes, con todos los seres vivos. Ahora, ahí les va. Escuchen esta reflexión. Hay muchos cristianos que llegan a pensar que porque les va bien, tienen la bendición de Dios. Y hemos dicho que no es así. Hay muchas personas que de alguna manera son del mundo, no honran a Dios y les va bien. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué a ellos les va bien? Bueno, Dios les dio, cada uno de nosotros nacemos con dones, talentos naturales, que de alguna manera ese talento, cuando se intersecta con una oportunidad, pues es ahí donde muchos dicen: ay, mira, esa persona tuvo mucha suerte. Pero en realidad no es suerte, en realidad es aprovechar el tiempo que es la intersección entre el tiempo y la capacidad que tenga, la oportunidad, perdón, la oportunidad y la capacidad que tiene esa persona. De tal manera que les voy a poner un ejemplo, no sé si allá en Colombia lo puedan, sea entendible, porque acá lo que es en México y aquí también en Montreal, surgió un programa televisivo que era La Academia en México, y aquí es La Voix, o sea, La Voz. Entonces, de alguna manera, se empezaron a llamar jóvenes con talento para la música y el canto. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que triunfó es porque Dios está con él. No, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace que la lluvia caiga en el sembradío del no cristiano como del cristiano. Pero no confundamos la gracia de Dios que revela la bondad hacia la humanidad con el favor de Dios en relación a comunión, como lo que estudiamos en Romanos 6. Entonces, yo espero no haberlos confundido más, sino al contrario, hacer un poco de aclaración a esto, porque es importante, y aprovechando que estamos aquí en esto de la gracia común. El Salmo 145:9 también nos habla de la bondad universal de Dios. Vean lo que dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición, ¿a quién? A todo ser viviente. ¿De qué nos habla? De la bondad universal de Dios hacia su creación. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren, estos versículos tienen mucha riqueza espiritual para poderlo escarbar profundamente. Por tiempo y porque no es a grandes rasgos ya un tema así de escudriño, una exégesis así como tal, solamente quiero que vean cómo de alguna forma muchos cristianos no otorgan el perdón. Una de las características del perdón es de que el perdón no guarda rencor. La palabra rencor que se utiliza allí en 1 Corintios 13 es un término contable, y todos sabemos que los términos contables, o un asiento contable, perdón, un asiento contable, es de mucha importancia para una compañía porque registra un historial, pero guardar el historial de las personas es perjudicial para nuestra salud espiritual. Y hay muchos cristianos que después de 5 o 6 años siguen resentidos con la gente y se acuerdan del día, la hora, las circunstancias, pero no se acuerdan ni un versículo de memoria. O sea, imagínate nada más la gran paradoja, pudiéramos decir, de la vida cristiana. Y aquí es donde nosotros vemos cuál fue el fundamento que Dios o Jesucristo utilizó para motivar a sus discípulos a perdonar. El carácter mismo de Dios. Así como Dios hace salir su sol sobre malos, que constantemente maldicen su nombre, que constantemente están en rebelión abierta en su contra, a pesar de que actúan así, Dios es bueno y misericordioso y hace salir el sol para ellos también, como para los buenos. Si ese ejemplo de Dios no nos motiva para limpiar nuestro corazón, entonces no sabemos qué podría motivarte para limpiar tu corazón. Quiero decirles algo clave que a mí me ayudó por mucho tiempo. Para que tú no te amargues en contra de alguien, para que no guardes resentimiento, recuerda a esa persona como en los mejores tiempos. Recuérdalo como tu amigo, como aquel que se quitaba la comida para dártela a ti, aquel como que en el que podías confiar, que a lo mejor después te traicionó, pero si tú recuerdas su traición, te vas a amargar. Pero si lo recuerdas como en los mejores tiempos que fue tu mejor amigo, y reaccionó de una manera correcta para contigo, vas a limpiar y guardar tu corazón de la amargura y el resentimiento. A mí me ayudó, de verdad, pasamos por situaciones, híjole, difíciles en el ministerio, pero el recordarlos de la mejor manera, eso me ayudó a guardar mi corazón. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver. El Señor utiliza este ejemplo de la gracia común para mostrarnos el carácter bueno, bondadoso, que nosotros como hijos de Dios debemos de reflejar en nuestras vidas. Jesús aquí está dejando claro entonces la bondad de Dios. Una bondad que no hace diferencia entre personas, entre cristianos y no cristianos, independientemente de su situación espiritual y moral de las personas. Qué hermoso texto es. Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Fíjate cómo dice el texto. No se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, ¿cuál es el testimonio de Dios? La gracia común, la bondad. ¿Qué implica esto? Que nadie puede estar delante de Dios o sea, nadie que esté en el infierno se va a saber amado por Dios aquí en la tierra. Ese es un hecho. Nadie puede decir en el infierno, es que yo no experimenté el amor de Dios. No, sí lo experimentaste. Pero Juan 3 del 17 en adelante dice que tú amaste más las tinieblas. ¿Por qué? Porque tus obras eran malas. Pero Dios siempre mostró su bondad, misericordia, favor hacia la gente. Es la gente la que de alguna forma rechazó el regalo más grande de Dios, que ha sido su Hijo Jesucristo. Ahora bien, una vez que vemos la gracia común, quiero darles dos pensamientos acerca de ella. La primera es, la gracia común incluye cualquier manifestación de la gracia de Dios
hacia las personas en general, independientemente de su condición espiritual. Vuelvo a repetir, cuando agregamos la palabra común a la palabra gracia, entonces estamos refiriendo a todo tipo de persona, independientemente de su condición. Segundo idea de la gracia común. Cuando la bondad de Dios no hace diferencia entre creyentes y no creyentes, iglesia y el mundo, buenos y malos, encontramos ahí la gracia común de Dios. No les da satisfacción esto. Por eso Jesús dice, si vosotros siendo malos saber dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? O sea, ¿qué dice? Si tú eres malo y haces algo bueno para tu hijo, ¿cuánto no más Dios, que es bueno por naturaleza, va a actuar de una manera condescendiente para con sus hijos? Lo que a nosotros como cristianos muchas veces nos hace falta es pensar de una manera bíblica, mirar las cosas bajo la perspectiva de Dios y no bajo nuestras circunstancias. La gracia salvífica, con esta terminamos. ¿Qué es la gracia salvífica o la gracia especial? La gracia salvífica es la que reciben solamente las personas que son salvadas por el Señor. Por eso es la gracia salvífica. La gracia salvífica es la que salva, es derramada para salvación. Miren, en la Biblia, la palabra gracia significa favor inmerecido. Y la palabra gracia se debe de interpretar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, ahorita en el contexto de salvación estamos hablando del favor de Dios para salvar a la gente. Pero, por ejemplo, en el contexto ministerial, necesitamos la gracia de Dios para hacer el ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito el favor de Dios sobre mi vida para poder realizar el ministerio, implica trabajo, no implica esfuerzo. Entonces, la gracia de Dios, vuelvo a repetir, se debe de interpretar de acuerdo al contexto. Y en el contexto en el que lo estamos estudiando es la gracia salvífica. Como su nombre lo indica, opera en el momento de la salvación. Ahora bien, por último, esta gracia o favor es hacia los que solo merecíamos castigo. ¿Qué quiero decir esto? Que no te sientas la última Coca-Cola en el desierto. Ay, es que Dios sabía que después de todo yo no era tan malo. Yo sabía que me tenía que perdonar porque hice esto e hice aquello. No, ya dijimos que no hubo nada en nosotros que haya motivado el amor de Dios. Fue un acto de su voluntad. Esta gracia o favor es hacia los que solo merecíamos castigo. Sin embargo, a pesar de que Él no está obligado a darla, la da voluntariamente. Él no está obligado a perdonarlo. Simplemente, cuando hablamos de que somos salvos, es remarcar un acto de la voluntad soberano de Dios que no fue motivado por algo que yo ya haya hecho. Es el puro favor de Dios. Qué increíble, hermanos. La verdad que esto es algo maravilloso, la gracia de Dios, todo lo que de alguna forma implica la salvación. Es por eso que surgió este estudio, fíjense. Ese estudio de los fundamentos de la fe surgió porque la mayoría de los cristianos consideraban que la salvación o por qué Cristo murió en la cruz se limitaba solamente a que Él murió por amor. Pero en realidad, detrás de ese sacrificio se encuentran todas estas doctrinas. Encontramos la gracia, la misericordia, la justicia de Dios, la justificación. O sea, el sacrificio de Cristo abarca más que solamente mencionar su amor, que sí es importante, pero la verdadera razón por la que Cristo murió fue por amor y para satisfacer su justicia. Y detrás de ese sacrificio encontramos muchos beneficios que nosotros como cristianos, déjenme decirles algo, es nuestro deber, repito, es nuestro deber conocerlas, porque no concibo a un físico matemático que no se sepa las tablas. No se concibe a un abogado que no se sepa la ley. Y si nosotros nos llamamos ser cristianos y el sacrificio de Cristo es el fundamento de nuestra salvación e ignoramos todas las implicaciones de ese sacrificio, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Dónde has estado todo este tiempo de tu vida cristiana? ¿No? ¿Qué has hecho? O sea,
¿En qué has invertido tu tiempo entonces? Estas doctrinas deben de ser conocidas por nosotros como la palma de nuestra mano y debe de ser algo que edifique nuestra vida. Por eso, cuando alguien habla de la salvación, nosotros estamos seguros porque conocemos las escrituras, las implicaciones. Y Cristo pagó por nuestro lugar y entonces damos argumentos sólidos, no simplemente supuestos, tal vez ideas, yo creo por esto, por aquello. No, dime el texto donde respalde lo que tú estás diciendo, ¿no? Y estos textos que hemos estado hablando, de alguna manera, traen solidez a nuestra vida espiritual. Y yo espero que esté siendo de mucha edificación para sus vidas y bueno, también de exhortación, de ánimo, de aliento, porque en realidad no es regaño, es pasión, pasión en la manera de comunicar la palabra de Dios y no es enojo tampoco. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor y pues nos despedimos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permitiste pasar. Gracias, Señor, porque me permitiste terminar esta hora. Gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, has hablado a nuestro corazón y a la vida de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, traiga ese fruto en la vida de ellos y en mi vida cada día, Señor, para testimonio y para gloria tuya. Te agradecemos por esta palabra que dé fruto en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén.